Estamos una vez más en el circuito 4x4 de Ocaña Ride Aventura, en la provincia de Toledo. Y hoy vamos a enfrentar a las tres pickups más emblemáticas, más conocidas y más vendidas del segmento de pickups pequeñas del mundo. La primera es la Mitsubishi L200, conocida fuera de Europa como Mitsubishi Triton. En este caso, en versión tope de gama, Kaiteki, acabado Kaiteki, motor de 150 caballos, turbo diésel. Su tracción integral dispone de diferencial central, bloqueable, pero no puede bloquear ni el diferencial delantero ni el diferencial trasero. El siguiente de nuestros contendientes es nada más y nada menos que el Ford Ranger, en acabado tope de gama Wildtrak, con permiso de la Raptor, y con el motor más potente, biturbo diésel de 213 caballos. Su tracción integral es conectable, no lleva diferencial central, pero a cambio puede bloquear el diferencial trasero. Y el último de nuestros contendientes es el paradigma, el canon de las pickups del mundo, la inimitable Toyota Hilux, toda una leyenda. En este caso, en acabado Legend Black, que es el tope de gama en España, con motor turbodiesel de 150 caballos, también el más potente que hay en el mercado. Su tracción integral es conectable, al igual que la de Ford. No lleva diferencial central, pero sí puede bloquear el diferencial trasero. Un elemento clave en esta comparativa van a ser los precios, porque son precios bastante separados a pesar de que son vehículos rivales directos. El Mitsubishi tiene un precio de 34.500 euros, el Ford, a mi espalda, tiene un precio de 36.500 euros y la Toyota se va a 40.350 euros, un precio muy alejado de sus rivales que hoy tendrá que hacer valer demostrando por qué esa diferencia de precio. Así que, sin más, vamos a analizarlos por dentro, vamos a verlos cómo funcionan en carretera, vamos a estudiar los datos de su capacidad de carga y arrastre y, por último, lo más importante, vamos a llevarlos al límite en 4x4. ¡Empezamos! Nuestros tres rivales son pickups con un planteamiento muy similar. Bastidor de largueros y travesaños, tracción 4x4 con reductora, suspensión independiente con muelles y frenos de disco delante y suspensión de ballestas con eje rígido y frenos de tambor detrás. Si nos fijamos en sus medidas, vemos que el Mitsubishi es el más pequeño y maniobrable, el Ford es el más grande en todas las cotas y el Toyota se queda casi a la par del Ranger, aunque es algo más pequeño. Vamos con los interiores y empezamos con el Mitsubishi. Materiales y ajustes. El volante es de un agradable cuero suave, con una zona micro perforada, y el resto de materiales son absolutamente duros y toscos. Los ajustes son muy buenos, nada cruje, nada se mueve, muy sólido. La palanca de cambios tiene un tacto amortiguado, agradable y bastante sólido. Hay un cierto mullido aquí en la consola central, una zona muy pequeñita aquí, que no sé muy bien por qué está ahí, pero es un toque, un plus de distinción. Y tenemos Apple CarPlay, Android Auto, clima bizona y un cuadro de instrumentos que, aunque se me hace un pelín antiguo, realmente lleva pantalla multicolor y es muy fácil de leer y tiene todas las funciones que podríamos esperar. En cuanto al puesto de conducción y la ergonomía, es bastante correcta. Tengo una postura agradable, regulando el volante en altura y profundidad, y el asiento eléctrico también en altura y distancia. Por último, los asientos son de piel, son duros, pero son bastante agradables. Podría ser el interior de un SUV. Seguimos con el interior del Ford Ranger. Calidades, materiales y ajustes. El volante está tapizado en un mullido y agradable cuero con puntadas a la vista en contraste, al igual que la parte superior del salpicadero, también con puntadas en contraste en un símil piel muy agradable, un claro plus respecto a sus rivales. En cuanto a ajustes, tenemos un salpicadero y una consola central esculpidas en la roca, muy duros los plásticos, eso sí, pero no hay movimientos. El tacto de la palanca de cambios es agradable y amortiguado, está muy bien. Y en equipamiento tenemos conectividad total con Apple CarPlay, Android Auto, el clima es bizona y el cuadro de instrumentos es el más bonito y el más atractivo, con diferencia de la comparativa, con una esfera central muy atractiva y dos grandes pantallas digitales a los lados.
Con respecto a la ergonomía y el puesto de conducción, tenemos un volante que no se regula en profundidad y, sin embargo, conseguimos en este coche la postura más agradable y más ergonómica de los tres. Es una postura 100% de coche. Los asientos están tapizados en un mixto, piel bastante dura y algo de tela en los lados, pero también muy agradable y de apariencia de mucha resistencia. Así que este podría ser perfectamente el interior de un SUV moderno, atractivo y bien equipado. Repasemos ahora el interior del Toyota. Calidades, materiales y ajustes. El volante está tapizado en un similcuero durísimo, dispuesto a durar muchísimos años, pero de tacto muy tosco. Todos los plásticos son duros, absolutamente rígidos. Quizá la estética es coherente con el tipo de vehículo, pero la calidad percibida no es mejor que la de, por ejemplo, el Mitsubishi. Por ejemplo, tenemos aquí un reloj que nos recuerda a los Casio de los años 80, este reloj pequeñito de aquí. La pantalla multimedia no trae conectividad por Android CarPlay o Android Auto. El clima es monozona, es decir, es el coche más espartano de los tres en equipamiento y en sensación de modernidad. El tacto de la palanca de cambios es el más tosco y el más símil plástico, claramente, de los tres. Y por último, tenemos un problema de ergonomía. Con el volante arriba de todo y todo lo cerca de mí que puedo tenerlo, tengo que encoger mucho las piernas para encontrar una postura de conducción agradable. O el volante me queda lejos o los pedales me quedan demasiado cerca. Los asientos están tapizados en un cuero también muy duro, que se ve que va a durar muchos años, es cuero integral. Y en definitiva, no me parece que este pudiera ser el interior de un SUV moderno. Me parece más el interior de un camión refinado. Eso sí, en durabilidad, todo parece construido para ser indestructible. Los tres son vehículos algo ruidosos y bastante brutos al volante, pero en asfalto tenemos un claro ganador, el Ford Ranger. Su motor de 213 caballos y 500 Nm de par máximo arrasa en prestaciones y es el que menos consume, mientras que su tacto de dirección, su confort general y sobre todo el comportamiento en curva son los más parecidos a un SUV, por bastante diferencia. Los motores de Mitsubishi y Toyota son muy similares, consumen algo más y empujan mucho menos que el del Ford, con tan solo 150 caballos cada uno. El chasis del Mitsubishi, de suspensiones algo blandas, es bastante confortable, pero adolece de un excesivo balanceo en curva y un muy marcado subviraje, quedando en un distante segundo lugar en comportamiento tras la Ford Ranger. Por último, el comportamiento en curva del Toyota es quizá algo mejor que el Mitsubishi porque controla mejor las inercias, pero la suspensión es tan dura que viajar en él se convierte en una tortura, incluso sobre el mejor asfalto. Esa suspensión tan rígida puede tener sentido si va cargado hasta los topes, pero en vacío es realmente incómodo, quedando en un claro tercer lugar. Un aspecto esencial en este tipo de vehículos es su capacidad de carga, así que vamos a repasarla. La carga útil de los tres es de 1 tonelada. Hasta aquí sería un empate. El Mitsubishi puede arrastrar hasta 3.100 kilos, el Toyota 3.200 y el Ford se va hasta los 3.500 kilos, gracias a su mayor potencia y también a su mayor masa propia. Si atendemos al volumen teórico de carga, obviando los pasos de rueda, vemos que el Mitsubishi ofrece la caja más pequeña con 1.061 litros teóricos, seguido del Toyota con 1.127 litros, mientras que el Ford se vuelve a desmarcar con 1.329 litros disponibles, siendo la caja más grande de todas por bastante diferencia y en todas las cotas. Por último, un pequeño detalle. El voladizo trasero del Mitsubishi es bastante más largo que el de sus dos rivales, lo que afectaría en mayor medida a su comportamiento dinámico, al llevar la carga colgada mucho más atrás respecto a las ruedas traseras. Toyota y Ford llevarían la carga más centrada sobre el eje posterior.
echemos ya un vistazo a las cotas todoterreno más importantes. En este caso hemos visto que algunas cifras oficiales eran erróneas, como la altura libre al suelo del Toyota, que medida desde el diferencial es 6 centímetros menor que la declarada oficialmente por la marca. Por tanto, no podemos asegurar que el resto de medidas oficiales sean correctas. No obstante, sí parece claro que el mejor ángulo de ataque lo tiene el Toyota, el mejor ángulo de salida lo tiene el Ford, siendo el Mitsubishi el vehículo más bajo de los tres. Hasta aquí los datos. ¡Que empiece la acción! Empieza la acción y arrancamos con los dubis. En esta prueba vamos a ver el recorrido de suspensiones. Aprovecho también para contaros cómo está el circuito. Ha llovido muchísimo últimamente y aunque no está embarrado, de hecho está aparentemente seco, el terreno está bastante blando. Vamos a tener buen agarre, creo yo, buena tracción. Aquí entramos ya en el primer dubi. Es profundísimo. Pero el terreno está bastante blando. El coche se inclina un montón. Esta prueba parece fácil para estos supercoches, pero si algún día traemos aquí un sub, vamos a decir así, convencional, veréis que no puede pasar porque da abajo, da en todas partes y no sale. Estos supercoches los superan con facilidad. Por supuesto, voy en reductora, llevo bloqueo central para salir sin tocar el acelerador en ningún momento y con toda facilidad. Crujido del chasis ligeramente, pero muy poquito. Vamos adelante con el Ford. Vamos de nuevo con los dubis, esta vez con el Ford Ranger. Reductora, bloqueo trasero y vamos a ver el juego de suspensiones. Estoy rozando muchísimo la estribera derecha. Se inclina un montón. Vamos a quitar los sonidos de parking, que evidentemente me están dando señales que no necesito ahora mismo. Estoy notando que las estriberas rozan bastante. Las estriberas de este coche salen mucho hacia afuera del coche y son un elemento un poco absurdo. Nos ayudan a entrar y salir, pero en todo terreno sobran todo el tiempo. Cero crujido del chasis, cero crujido de la carrocería. Me ha dado una sensación de solidez y de rigidez claramente superior a la del Mitsubishi. Lo he pasado de nuevo sin tocar el acelerador, simplemente dejando que el coche fluya de forma natural. Vamos a ver qué tal lo hace el Toyota. Vamos con los dubis, vamos con el Toyota. Adelante. Vamos a ver el recorrido de suspensiones, vamos a ver cuánto inclina y vamos a ver si cruje. Primer dubi, roza la estribera, en todo se ha rozado la estribera. No toco el acelerador y el coche avanza lentamente, pero con total autoridad. No hay un solo crujido del chasis. Sucede lo mismo que con el Ford, es un coche muy rígido. Y está pasando sin acelerador, igual que los otros dos, con la misma autoridad, con la misma facilidad. Aquí lo bonito es la toma exterior, que se ven las ruedas trabajando, pero bueno, desde dentro, silencio, sensación de solidez total y cero crujidos. Vamos a empezar a incrementar la dificultad de nuestras pruebas. La siguiente prueba es una prueba absolutamente extrema que nunca hemos utilizado hasta ahora. Es una pared de roca que acaba en un escalón vertical de unos 30 centímetros de roca. He puesto, por supuesto, reductora, bloqueo central y he dejado el modo de tracción, porque este coche lleva una electrónica que es la que va a hacer que subamos o no, en modo rocas, porque es piedra lo que vamos a tocar cuando el coche llegue arriba. Voy a hacerlo sin ninguna inercia, como siempre hacemos todos los obstáculos, y vamos a ver. Ya le cuesta llegar hasta aquí y aún no hemos llegado al escalón. Escalón, 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 y se me va a un lado. Se me va a un lado peligroso porque aquí hay una pared. Voy a ir hacia atrás suavemente.
no ha pasado absolutamente nada, ¿vale? Simplemente se ha ido a un lado porque el terreno es súper irregular. Y lo voy a volver a intentar, intentando que no se me vaya hacia la izquierda. Sin inercia, pero con decisión. Ahora estoy mejor que antes, creo. Y se queda absolutamente clavado. Voy un poquito hacia atrás y le voy a dar otra oportunidad. Con un leve empujoncito justo al llegar al escalón. Esta vez sí lo consigo. Y rasco la estribera derecha. Voy a subir muy despacito. Y lo consigo. Increíblemente lo consigo. El modo rocas del control de tracción ha hecho milagros. Vamos a ver qué tal lo hace el Ford Ranger. Vamos adelante con el escalón, con el Ford Ranger. De nuevo reductora, todo igual. Aquí la diferencia esencial es que tenemos bloqueo mecánico trasero en lugar de un control de tracción que funcione de forma electrónica. Vamos a subir exactamente igual, voy a intentar repetir la trazada igual que hicimos con el Mitsubishi, muy despacito, sin inercia. Aquí el Mitsubishi también tuvo dificultades en ese punto. Sigo avanzando muy lentamente, estoy llegando ya al punto crítico que es el propio escalón. Y le pasa lo mismo que al Mitsubishi, al llegar aquí patina y no sube. Pero si echo un poquito para atrás y le doy el mínimo impulso, voy a intentar repetir justo lo que hice con el Mitsubishi, aunque no es tan fácil como pueda parecer. Un mínimo impulso de gas. Bueno, le he dado quizá demasiado, pero y he frenado demasiado en seco. Vamos a intentar repetir lo que hicimos con el Mitsubishi, igual. A ver, aquí. Un poquito de impulso y seguir adelante. Vamos allá. Y seguir adelante. Bueno, fácil. A ver si la estribera no da, o no da demasiado. En la parte derecha es donde roza. Está rozando un poquito, muy poquito. Y ahora las ruedas traseras están en el escalón y lo suben con toda facilidad. Bueno, las diferencias entre un coche y otro se han producido porque yo no he sido capaz de reproducir exactamente igual la subida, pero mi sensación desde dentro es que han sido un empate total. Cuando llegas al escalón, le das un poquito de gas, el coche sube y ya trepa fácilmente. Vamos a ver qué tal lo hace el Toyota Hilux. Vamos con el tercer competidor. En este caso llevamos bloqueo trasero, no hay diferencial central y llevamos unos neumáticos específicos de 4x4 que deberían hacer más fácil para este coche llegar a la cima. No obstante, después de ver cómo lo han hecho sus rivales, casi cuesta imaginar cómo podría hacerlo aún mejor. Pero bueno, vamos a subir despacito, igual que hicimos con los otros. La dosificación del acelerador en este coche me cuesta mucho más, es más sensible. Se me queda justo en el mismo punto que lo hicieron exactamente igual los otros dos. Tengo que dar un poquito para atrás. Y ahora voy a subir con el mínimo impulso, pero abriendo un poquito más de gas, justo en el escalón, como hice con Mitsubishi y con Ford. Y fácilmente, fijaos que me cuesta dosificar el acelerador. Este no roza la estribera y sube con total facilidad. Quizás este ha tenido un puntito más pequeñito de tracción, pero yo le echo la culpa más a los neumáticos, que no son los de serie, que al coche en sí. Ha sido casi un empate y para mí la diferencia ha estado en los neumáticos de este coche. Así que
en este caso no creo que se pueda dar un ganador rotundo, porque el que quizá lo ha hecho mejor en realidad va dopado, lleva una ventaja que no es un elemento de serie. Nuestro siguiente obstáculo es la ya conocida pared con cruce de puentes embarrada. En este caso arrancamos con el Mitsubishi como en el resto de la prueba y vamos a intentar subirla sin inercia. Estamos en modo barro, reductora, aquí se me queda, pero abriendo un poquito de gas, yo creo que debería lograrlo. Sí, 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 sí. Y llega arriba con bastante facilidad, algunas dificultades, pero bastante facilidad. Vamos a ver qué tal lo hacen sus dos rivales. Vamos adelante en el mismo obstáculo, la pendiente con cruce de puentes embarrada, en este caso en el Ford Ranger. Vamos allá. Y lo está subiendo con gran facilidad. Con gran facilidad. Bueno, llego arriba, la verdad es que muy fácil. Quizá algo más fácil que con el Mitsubishi, pero bueno, muy parejo, y a lo mejor viéndolo desde fuera, pues vosotros llegáis a otra conclusión. Yo, mi sensación desde dentro es que ha sido un poquito más fácil con el Ranger. Vamos con el Toyota. Y vamos allá con el Toyota Hilux, el tercero en contienda. En este caso, ausencia de bloqueo central, bloqueo trasero y unas ruedas de tacos mucho más preparadas que las de sus rivales. Me quedo un poquito, abro gas. Creo que lo ha subido distinto que con los otros. Voy a ir un poquito para atrás, porque me he quedado justo en un punto en el que los otros yo creo que ya iba con un poquitín de inercia. Voy a repetir la jugada. Se me queda clavada. Se me queda clavada. Hay un punto en el que se me queda clavada, o no sé por qué es. Se ha debido hacer un agujero. Voy a corregir... Ah, sí, se ha hecho un agujero. Bueno, voy a corregir un poquito la trazada, solo un poquito, para intentar ser justos también con el Hilux. Se me queda clavada la Hilux. Se me queda clavada la Hilux en un agujero muy profundo que se ha quedado ahí, ese agujero, que se ha quedado ahí en la rueda trasera. Lo voy a esquivar y me voy a meter en el cruce de puentes a la derecha después del agujero. Y si no sube a la tercera, pues lo damos por muerta. Me vuelve el agujero y se me queda clavada. Pues quizás el taco de las ruedas del Hilux tiene tal agarre que ha arrancado tierra, ha escarbado un agujero y se ha enterrado a sí misma, mientras que los otros con neumático liso, M+S simplemente, pero de asfalto, han subido sin hacer tanto daño y sin arrancar tanto material en el suelo. Me gustaría ver la repetición desde fuera, pero en este momento la Hilux queda como incapaz de subir por aquí, porque ha hecho un socavón ahí impresionante y no ha podido superarlo. Vamos a ver la repetición, a ver qué es lo que ha pasado. Observando la repetición, vemos que, efectivamente, el ascenso de la Mitsubishi es muy poco agresivo con el terreno, dejando una rampa bastante lisa a su paso. Si nos fijamos en el Ford, la situación es idéntica, y es evidente que escarba muy poco, convirtiendo casi toda la potencia en avance. Al llegar la Toyota al mismo punto, y precisamente por sus neumáticos más agresivos, se pueden observar dos diferencias importantes respecto a sus rivales. Por un lado, la rueda trasera derecha invierte toda su potencia en enterrarse, formando un agujero del que es incapaz de salir. Esto ya explica que no haya llegado hasta arriba. Por otro lado, la rueda delantera izquierda gira a gran velocidad, sin encontrar agarre ni aportar nada al ascenso. De este comportamiento del tren delantero hablaremos más adelante. Nuestro siguiente obstáculo es la pesadilla blanca, un obstáculo ya conocido. Pero hoy, después de todas las lluvias del invierno, aún estamos en invierno, pero ha llovido muchísimo,
se ha convertido en un obstáculo muchísimo más difícil que la última vez que estuvimos aquí. Está mucho más escarbado, mucho más profundo y va a ser muy complicado llegar a la cima. Voy en modo rocas porque creo que es el más adecuado. Aquí hay bastante piedra en el suelo y no nos interesa el patinamiento. Me quedo en algún punto, pero el coche sigue trepando. Y aquí creo que he encontrado un obstáculo en la rueda trasera que no va a poder subir. Vamos a ver, voy a ir un poquito para atrás. Un poquito para atrás, sin caerme demasiado. A la primera no lo ha conseguido, evidentemente. Vamos a ver si con un poquito de impulso, un poquito, casi nada de impulso, logro salvarlo, pero no me da la sensación. No. Estoy rascando neumático, pero el coche no va a salir de aquí. Vuelvo atrás un poquito, nada más. Último intento, la tercera. Si la tercera no va, lo dejamos. Un poquito más de gas. No. El olor a neumático quemado ya es notable dentro del coche, así que me retiro hacia atrás. La verdad es que este obstáculo está casi imposible. Vamos a ver si sus competidores lo pueden superar. Vamos allá con la pesadilla blanca. Vamos allá con el Ford Ranger. Quitamos los pitidos de aparcamiento, antes de nada, perdón, y vamos allá. La verdad es que al verlo da terror, porque ya se ve ahí el agujero tremebundo donde se quedó el Mitsubishi. Esto tiene mala pinta. Vamos a ver si el bloqueo trasero puede hacer algo más que el magnífico control de tracción electrónico del Mitsubishi. De momento está avanzando bien. Bueno, no tan bien, pero claro, es que ese escamelón es muy grande. Sigo adelante. Y en el mismo punto el Mitsubishi dijo basta, el Ford dice basta. Es que ese escalón es prácticamente imposible de subir. Se ha quedado horadado por el agua que ha caído todo el invierno y ha quedado una piedra con un escalón de unos 30 o 35 centímetros que coincide en la rueda de atrás. Voy a intentarlo de nuevo. Un pelín de impulso como hice con el Mitsubishi, solo un pelín. Y creo que lo voy a conseguir. Creo que lo voy a conseguir. Ahora lo importante es que no se vaya para atrás y vuelva a caer. Estoy centrado. Voy a subir muy despacio, pero yo creo que lo difícil ya lo he pasado. Bueno, quizá no debería haber hablado tan rápido. Muchas dificultades. Muchas dificultades. Muchísimas dificultades. Voy un poquito para atrás. Un poquito solamente, un poquito. Voy a intentar cambiar la trayectoria un pelín, solo un poco. Y lo logro, llego hasta arriba. Ahora ya estoy en llano, ya he terminado, estoy fuera. Bueno, ha sido muy complicado. Este obstáculo es el límite de este coche. A la primera no lo he conseguido, con un poquito de nada de impulso sí que he logrado trepar y he logrado llegar hasta arriba. Vamos a ver si lo conseguimos con la Toyota Hilux. Vamos allá con el tercer contendiente. Pesadilla blanca en nivel máximo de dificultad. Bloqueo trasero, ausencia de diferencial central, en fin, os recuerdo que este coche va más por mecánica que por electrónica. Llegamos ya al punto crítico. Estoy en modo eco y el acelerador es dificilísimo de dosificar, va como a golpes. En cuanto lo rozo, acelera un montón y si suelto, se queda. Es muy difícil de dosificar este acelerador. Vamos arriba. Bueno, este es el punto donde me he quedado con los otros dos. Hay un escalón ahí atrás tremebundo y la rueda de atrás cuando llega ahí se queda frenada. Igual que con los otros dos, les voy a dar otras dos oportunidades. Bueno, el Ford solo necesito una más. Y aquí voy a abrir un poquito más de gas. Abro más gas, pero no sube. Bueno, cuando se quede enganchado ya sé que no va a subir, porque ya la primera vez ya vimos que no podía. Vamos a dar un poquito más de impulso
intentando repetir exactamente lo que hice con el Ford y con el Mitsubishi, con toda la precisión de la que yo soy capaz al volante. Vamos allá. Sin darle ventaja y sin darle desventaja. Abro gas. No he cogido impulso, no vale. Ahora sí. Y lo logra, parecido al Ford, diría yo. Vamos a intentar llegar hasta arriba. Se me cae para atrás. Me he quedado atascado en un punto diferente. Y si lo dejo caer... ¡Ahí! Vamos allá otra vez, para adelante. Esto es muy difícil para este coche. Estamos al límite de sus posibilidades. No sé dónde estoy atascado, pero estoy atascado. Lo dejo caer de nuevo, pero es que no quiero volver a caerme al escalón de atrás, claro, lógicamente. Voy a cambiar un poco la trayectoria, voy a ir hacia la izquierda. No tengo mucho margen realmente. Es que no tengo margen a los lados. Voy a intentar ir hacia la izquierda para no hacer exactamente lo mismo. Se me ha quedado en un sitio más arriba de los otros dos. Último intento. Vamos a ver. Imposible subir. Vaya humareda. Estoy quemando neumático, así que me voy a quedar aquí. El único que ha podido subir ha sido el Ford Ranger. Veamos lo que ha sucedido. En el caso del Mitsubishi, su tracción está basada en la electrónica. Cuando se queda atascado, se aprecian los golpes de tracción que dan los frenos, intentando enviar fuerza a las ruedas con mayor agarre. Incluso con algo de impulso, es incapaz de subir. En el caso del Ford, contamos con el bloqueo del diferencial trasero, que hace inútil cualquier control de tracción en ese eje, pero mantenemos a la vez el control de tracción en las ruedas delanteras. Este conjunto de bloqueo trasero y control de tracción delante es una poderosa combinación que nos lleva hasta arriba. Con un mínimo impulso, trepa por el punto crítico y llega hasta el final. ¿Cómo es posible, entonces, que la Toyota Hilux, con bloqueo trasero y mejores neumáticos, no logre finalizar la prueba? La explicación es sencilla y a la vez sorprendente. Fijaos en esta pantalla. Es el cuadro de instrumentos de la Toyota Hilux en el momento de conectar el bloqueo del diferencial trasero. La pantalla nos indica que se desconecta automáticamente el control electrónico de tracción. Por alguna razón, el control electrónico no puede trabajar simultáneamente con el bloqueo trasero, lo que nos deja con un tren delantero de diferencial abierto y sin electrónica que nos ayude. Si volvemos al ascenso teniendo esto en mente, vemos que las ruedas delanteras no están aportando casi nada de tracción. Al haber cruces de puentes, la rueda peor apoyada gira libremente, engullendo toda la potencia, y la que podría darnos tracción se queda parada y muerta. Esta misma escena es la que vimos en el obstáculo anterior, en el que la rueda delantera izquierda giraba loca, dejando claro que no hay control de tracción alguno trabajando en ese eje. Sin embargo, si volvemos aún más atrás y recordamos el ascenso del escalón, vemos que aquí las ruedas delanteras llegan a la vez al obstáculo y ambas tienen un agarre bastante simétrico. En el escalón no hay cruce de puentes, lo que permite a las dos ruedas delanteras tirar a la vez del coche, sin que la ausencia de electrónica nos perjudicase en aquel momento. La Toyota Hilux, por tanto, desactiva el control de tracción al activar el bloqueo trasero. Una decisión sorprendente por parte de Toyota que solo es visible cuando llevas el coche hasta el límite de sus capacidades, pero que lo ha dejado fuera de juego en estas pruebas. Hasta aquí nuestra comparativa de estas tres grandes pickups. Vamos a sacar algunas conclusiones y vamos a establecer un orden de clasificación.
Vamos a empezar por el Ford Ranger. El interior del Ford Ranger es el más moderno, el más atractivo. También es el que tiene la mejor postura de conducción y es el vehículo más equipado, con detalles como control de crucero adaptativo o asistente de mantenimiento de carril. En el plano de circulación en asfalto, es un coche que va mejor que los otros dos y tiene un tacto más de coche, más de SUV. Es un tacto agradable, en curva, en recta, y es un coche cómodo. Su capacidad de carga está por encima de los otros dos, tanto en volumen disponible en su caja como en masa máxima arrastrable. Por lo tanto, con todo esto tenemos el mejor pack como vehículo. En la parte de todoterreno se ha demostrado invencible. Ha superado todas las pruebas, igualó mejor que sus dos rivales, y es el único que ha llegado hasta el final en todas y cada una de ellas. Por lo tanto, creo que por 36.500 euros, que es un precio ajustado para el vehículo que es, se convierte en el indiscutible ganador de esta comparativa. Vamos con el Mitsubishi. Y vamos a empezar con su precio. Este vehículo cuesta solo, entre comillas, solo 34.500 euros. Es el más barato de la comparativa por un amplio margen, sobre todo respecto al Toyota. Su interior no es tan agradable y tan refinado ni tan equipado como el del Ford, pero es un interior correcto donde te puedes sentar cómodamente al volante y viajar en relativo confort. En carretera tiene un comportamiento algo tosco porque tiene mucho balanceo, pero es un buen coche para ir sin prisas, cómodamente y viajar sin ningún problema. Su capacidad de carga es la menor de los tres, quizás es el punto más débil, pero aún así es capaz de arrastrar 3 toneladas y es capaz de cargar la tonelada que llevan los demás. Su caja es la más pequeña, también porque es el coche más estrecho y más maniobrable, gracias a eso, tiene el mejor radio de giro. Por último, en off-road, su control de tracción Super Select 2 se ha demostrado increíblemente eficaz. Ha superado todos los obstáculos, salvo uno, y ha sido una herramienta poderosa y muy difícil de batir por los controles, en este caso con bloqueo de diferencial trasero, de sus dos rivales. Por lo tanto, creo que es justo segundo clasificado en esta comparativa. Y vamos a cerrar con el Toyota Hilux. Como os decía al principio, el Canon, el modelo a seguir, el Volkswagen Golf de las pickups. Este vehículo, si atendemos a su interior, es el más tosco, el peor equipado, el que lleva el puesto de conducción más incómodo. Es imposible sentarse correctamente al volante de este vehículo. En asfalto es el más incómodo y te va moviendo todo el tiempo por muy perfecto que sea el asfalto. Así de dura es la suspensión. En cuanto a capacidad de carga, se queda en la zona templada, pero más cerca del Mitsubishi por abajo que del Ford Ranger por arriba. Puede arrastrar algo más que el Mitsubishi y puede en su caja caber algo más porque tiene un poco más de volumen que en el Mitsubishi, pero lejos del Ford. Por último, en 4x4, a pesar de llevar unos neumáticos mucho mejores que los demás para este terreno, no ha podido con el Ford Ranger, e incluso el Mitsubishi ha sido capaz de subir algún obstáculo que el Toyota no ha podido. La razón es que cuando conectas el bloqueo trasero se queda sin control de tracción en las ruedas delanteras. Por lo tanto, el tren delantero es un tren delantero con diferencial abierto y ahí pierde mucha tracción. Todo esto con el precio más alto de la comparativa por un amplio margen. Este coche se va a, en este momento, 40.300 euros. Es mucho más caro que sus rivales. Por lo tanto, no me queda más remedio que dejar como tercer clasificado al Toyota Hilux. Pero una vez que hemos hecho ya la clasificación, creo que merece un comentario aparte el tema de la Toyota Hilux y su tercer puesto. Tenemos un vehículo que es el más vendido en el mundo, tenemos un vehículo que es el más famoso, el más conocido, el más legendario de todos, y sin embargo en esta prueba ha quedado de tercero. ¿Cuál sería entonces la razón para comprarse un coche tan caro que, punto por punto, parece inferior a los otros dos? Mi respuesta es que el Toyota Hilux es un coche para creyentes en el Toyota Hilux. Es un coche durísimo,
es un coche que nunca se va a romper y es un coche que nunca se va a averiar, o al menos eso dice la leyenda. Eso hace que tenga mucho más valor, eso hace que tenga mucho más valor de segunda mano, y eso hace que mucha gente, solo por esa razón, esa creencia de que nunca se va a estropear, jamás se va a romper, se lo compre pagando ese extra. Me parece una razón suficientemente razonable como para hacer esa compra, pero al final es una razón de fe, más que atendiendo a los hechos objetivos y a las características reales que ha demostrado el coche en una prueba, creo que tan completa como esta. Y ahora sí, nos despedimos. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta, suscribiros al canal y activad la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima.